En el caótico y anónimo pasillo del Aeropuerto Internacional de Miami, el destino orquestó el más improbable de los encuentros. Matteo Chevalier, un multimillonario cuya fortuna era tan vasta como su soledad, se encontraba varado, su silla de ruedas de última tecnología completamente inoperante. A su alrededor, la gente pasaba sin mirarlo, indiferente a la impotencia del hombre que lo tenía todo. Fue entonces cuando Isabela Vargas, una humilde limpiadora con el corazón agotado por la lucha diaria, se acercó. Su pequeño hijo, Leo, le ofreció a Matteo un dibujo, pero fue la pregunta de Isabela la que rompió el cristal de su alma. «Señor, con todo el dinero del mundo, ¿por qué está tan solo?» La mirada de Matteo se clavó en un modesto relicario que ella llevaba, idéntico al que él mismo le había regalado a su empleado más leal, desaparecido el mismo día de su accidente. ¿Qué harías si descubrieras que la extraña que podría salvarte es la clave para desenterrar la mentira que destruyó tu vida? Pero antes de revelar cómo ese simple relicario estaba a punto de desmantelar un imperio de traición y conectar dos tragedias aparentemente aisladas, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias y que una pregunta sincera puede ser el inicio de una revolución, toca el botón de «Me gusta» para fortalecer esta corriente de esperanza. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la desaparición del esposo de Isabela y el accidente de Matteo cambiará para siempre tu percepción sobre la justicia, la lealtad y el poder del amor verdadero. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca, jamás, se queda atrás. Movido por una fuerza que no comprendía, Matteo le ofreció a Isabela un trabajo como su asistente personal, una excusa para mantenerla cerca y resolver el misterio que ese relicario había despertado. Ella, desesperada por darle una vida mejor a su hijo Leo, aceptó, sin saber que entraba en la jaula de oro del hombre cuya vida estaba inexplicablemente entrelazada con la suya. Dentro de los fríos muros de la mansión en Star Island, las confesiones no tardaron en llegar. Isabela le habló de su esposo, Javier Vargas, un ingeniero brillante que trabajaba para él y que se desvaneció sin dejar rastro hace 2 años. La fecha golpeó a Matteo como un rayo. Era el mismo día en que su coche perdió los frenos. En ese instante, ambos comprendieron que no eran víctimas de la casualidad, sino los supervivientes de un plan macabro orquestado por una sombra que aún se movía entre ellos. La vasta oficina de Matteo, antes un mausoleo de su soledad, se había transformado en el cuartel general de una revolución silenciosa. Rodeados por pantallas que mostraban complejos diagramas de la empresa, trabajaban hasta altas horas de la noche, movidos por una urgencia que superaba el miedo. Matteo, con una intensidad que no sentía desde antes del accidente, le explicó a Isabela cómo Ricardo había reestructurado los servidores de la compañía, convenientemente borrando los registros de las semanas previas a su tragedia. Un escalofrío recorrió a Isabela, pero no era solo de pánico. Por primera vez en 2 años, sentía que no estaba gritando en el vacío. Alguien más creía que la desaparición de Javier no fue una simple fuga. Sus miradas se cruzaron sobre el brillo azul de un monitor, y en ese silencio se forjó una promesa de lealtad. Horas más tarde, el avance llegó. Oculto en una carpeta encriptada con el nombre de un proyecto obsoleto, encontraron un fragmento de un correo electrónico enviado desde la cuenta de Javier. Las palabras saltaron de la pantalla, golpeándolos con la fuerza de una revelación. Anomalías críticas en el prototipo de frenado. El protocolo de seguridad Montenegro lo anula todo. Isabela ahogó un sollozo, llevando una mano a su boca. Eran las palabras de su esposo, una prueba irrefutable de su integridad y del peligro que enfrentaba. Para Matteo, fue la confirmación brutal de que la traición llevaba el nombre de su propia sangre.
La duda se disipó por completo. Ya no eran un jefe y una empleada. Eran dos sobrevivientes unidos por la misma herida, buscando justicia en las ruinas de sus vidas. Pero las sombras tienen oídos. Al día siguiente, mientras Isabela veía a Leo jugar en un parque cercano a la mansión, una figura elegante se interpuso entre ella y el sol. Era Ricardo Montenegro, con una sonrisa tan pulcra como su traje de diseñador. «Un niño hermoso», dijo, su voz suave como el veneno. Sería una verdadera lástima que su futuro se viera comprometido por lealtades equivocadas. A veces, Isabela, el pasado es mejor dejarlo enterrado. Le ofreció un sobre abultado, insinuando que contenía suficiente dinero para que ella y Leo desaparecieran y comenzaran una nueva vida lejos de allí. No era una oferta, era una amenaza envuelta en seda, y la mirada fría de Ricardo le dejó claro que la seguridad de su hijo estaba en juego. Isabela regresó a la mansión pálida y temblando, pero con una nueva clase de fuego en sus ojos. Le contó a Mateo cada palabra, cada gesto amenazante de Ricardo. La reacción de Mateo no fue de cautela, sino de una furia helada y controlada. Giró su silla para mirarla directamente y por primera vez ella no vio a un hombre confinado a una silla, sino a un rey protegiendo su reino. «Él no tocará a tu hijo, no te tocará a ti», declaró, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Subestimó a quien estaba amenazando. En ese instante, activó un protocolo de seguridad personal, revelando que la mansión y sus habitantes estaban protegidos por un equipo de élite. La amenaza de Ricardo, en lugar de separarlos, los había soldado en un vínculo indestructible, transformando su búsqueda de la verdad en una batalla por la supervivencia. La respuesta de Ricardo no se hizo esperar. Lejos de actuar con sigilo, su contraataque fue una demostración de poder brutal y corporativo. A la mañana siguiente, mientras Mateo e Isabela intentaban acceder a los servidores de recursos humanos para buscar antiguos colegas de Javier, una ventana emergente roja parpadeó en todas las pantallas. Acceso denegado. Protocolo de seguridad Montenegro activado. Mateo intentó anularlo con sus credenciales de SEO, pero fue inútil. Ricardo lo había bloqueado por completo, aislándolo dentro de su propio imperio digital. Cada puerta virtual, cada archivo y cada correo electrónico estaban ahora sellados. La furia helada que se apoderó de Mateo no era por la traición, sino por la impotencia. Ricardo no solo lo había confinado a una silla de ruedas, ahora lo había encerrado en una prisión de datos, dejándolos ciegos y sordos en su propia investigación. El silencio en la oficina era denso, roto solo por el zumbido de los servidores ahora inalcanzables. «Lo sabía», murmuró Mateo, golpeando el brazo de su silla con una frustración que rara vez mostraba. «Usó mi propia tecnología en mi contra». Isabela sintió una punzada de pánico. Por un instante, el peso de la amenaza de Ricardo en el parque regresó, haciéndola dudar. ¿Estaba arrastrando a este hombre a un peligro aún mayor? ¿Estaba arriesgando el futuro de Leo por una verdad que quizás nunca encontrarían? Pero al ver la determinación férrea en el rostro de Mateo, su miedo se transformó en una resolución inquebrantable. «No nos detendrá», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «Si nos cerró las puertas digitales, encontraremos una llave en el mundo real. Javier era más que solo datos en un servidor. Era una persona. Dejó huellas». En ese preciso momento, una memoria olvidada afloró en la mente de Isabela, un destello de luz en la oscuridad. Recordó una conversación con Javier, meses antes de su desaparición. Él le había hablado con admiración de su antiguo mentor, un ingeniero de la vieja escuela llamado Elías Torres, a quien Ricardo había forzado a una jubilación anticipada poco después de asumir su nuevo cargo. Elías nunca confió en las nubes ni en los servidores, le había dicho Javier una noche.
Siempre guardaba copias impresas de sus proyectos más importantes en su taller. Decía que el papel no podía ser hackeado. La revelación cayó entre ellos como una bomba de esperanza. Un testigo, una pista física, un posible aliado que había visto la malicia de Ricardo desde el principio y que podría tener la pieza que faltaba para desmantelar su red de mentiras. La dinámica cambió en un instante. La desesperación se evaporó, reemplazada por una urgencia electrizante. Mateo, con una nueva chispa en sus ojos, comenzó a trazar un plan. No podían arriesgarse a una comunicación digital que Ricardo pudiera interceptar. La misión recaía enteramente sobre los hombros de Isabella. Él no esperará esto. Creerá que te ha asustado y que yo estoy atrapado aquí, explicó Mateo, mientras organizaba un vehículo discreto y un conductor de su equipo de seguridad personal. Le entregó un pequeño comunicador encriptado. Confío en ti, Isabella. Eres mis ojos y mis oídos ahí fuera. Encuentra a Elías, convéncelo de que nos ayude. Al tomar el dispositivo, sus manos se rozaron, y en esa breve conexión se selló un pacto que iba más allá de la justicia. Era una promesa de lealtad absoluta, un lazo forjado en el fuego de la adversidad. El viaje de Isabella a través de los suburbios de Miami se sentía como una misión en un territorio desconocido, muy lejos de los fríos mármoles de la mansión de Mateo. Cada semáforo en rojo aumentaba la ansiedad que le retorcía el estómago. Llevaba en sus manos no solo la esperanza de justicia para Javier, sino también el futuro de su hijo y la vida del hombre que había comenzado a confiar en ella de una manera que nadie más lo había hecho. El conductor, un hombre silencioso y profesional, navegaba por las calles con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones de Isabella. Ella miraba por la ventana, viendo los barrios humildes pasar, y se dio cuenta de que esta era su verdadera fortaleza. Venía de un mundo donde la gente no se rendía, un mundo que Ricardo Montenegro nunca entendería. El taller de Elías Torres era un santuario del pasado, un lugar donde el olor a aceite y metal viejo se aferraba al aire. El hombre que la recibió era tan robusto como las máquinas que lo rodeaban, con una mirada endurecida por la desconfianza. Al principio se negó a escucharla, asociándola con la corporación que lo había desechado. Pero Isabella no se acobardó. «No vengo en nombre de la empresa», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su interior. «Vengo en nombre de Javier Vargas. Él lo consideraba su mentor, su amigo. Dijo que usted era el único hombre honesto que quedaba allí». El nombre de Javier fue la llave que abrió la cerradura de su corazón. Elías la miró fijamente, y en sus ojos la muralla de amargura comenzó a derrumbarse. Con un suspiro que pareció liberar años de resentimiento, Elías la guió hacia la parte trasera del taller, a un viejo archivador de metal cubierto de polvo. Sacó una llave de su bolsillo y abrió un cajón que chirrió en protesta. Dentro, envuelto en plástico protector, había un grueso portafolio. «Javier vino a verme una semana antes de desaparecer», confesó Elías, su voz ronca por la emoción. «Estaba pálido, asustado. Me pidió que guardara esto. Dijo que eran copias de un proyecto que Ricardo había manipulado. Mencionó algo sobre el protocolo Montenegro siendo una trampa mortal». Al abrir el portafolio, Isabella vio páginas y páginas de notas escritas a mano por Javier, diagramas de frenos alterados y una memo firmada que probaba la negligencia deliberada. Era la pistola humeante. Isabella contactó a Mateo a través del comunicador encriptado, su voz un susurro cargado de triunfo y urgencia. «Lo tengo, Mateo. Lo tengo todo. Javier lo documentó todo». En la mansión, una energía feroz se apoderó de Mateo. Por primera vez desde el accidente no se sintió atrapado, sino como un depredador a punto de atacar. La arrogancia de Ricardo sería su perdición. «Tráelo aquí de inmediato, Isabella. No hables con nadie más», ordenó.
su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. La reunión anual de accionistas es en 2 días. Ricardo estará en un escenario, presumiendo de sus logros. No se imagina que su juicio público está a punto de comenzar. Vamos a exponerlo frente al mundo entero. Es todo o nada. El telón final estaba a punto de levantarse. El día de la Junta Anual de Accionistas, el auditorio principal de Chevalier Industries era un mar de trajes caros y rostros impasibles, un templo de poder donde el dinero era el único dios. En el escenario, bañado por una luz blanca y fría, Ricardo Montenegro se pavoneaba con la confianza de un emperador, su discurso lleno de cifras infladas y promesas vacías. Era la culminación de su plan maestro. Abajo, entre las sombras de la audiencia, Mateo observaba desde su silla de ruedas, no como una víctima, sino como un rey, esperando el momento preciso para reclamar su trono. A su lado, Isabella era una figura de calma y acero, su mano descansando discretamente sobre la de él. No estaban allí para presenciar una coronación, sino para ejecutar una sentencia. El aire vibraba con una tensión que solo ellos tres comprendían. Justo cuando Ricardo levantaba una copa para brindar por un futuro de innovación sin límites, la voz de Mateo retumbó por los altavoces del auditorio, cortando el aplauso a medio camino. Un futuro construido sobre mentiras, Ricardo. Las pantallas gigantes detrás de Ricardo parpadearon, reemplazando los gráficos de ganancias con imágenes de alta resolución de las notas de Javier Vargas. Los diagramas de frenos saboteados, las advertencias desesperadas, todo expuesto en una caligrafía que gritaba urgencia y miedo. Ricardo palideció, pero su máscara de arrogancia se recompuso rápidamente. ¡Absurdo! Están viendo las divagaciones de un empleado deshonesto y la desesperación de un hombre que no puede aceptar su propia desgracia, gritó, señalando a Mateo con un dedo tembloroso, intentando convertir la revelación en un espectáculo de lástima. Pero Mateo no había terminado. Javier Vargas era un hombre honorable, tan honorable que grabó su última conversación contigo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras un archivo de audio comenzaba a reproducirse. Primero, la voz aterrorizada de Javier. «No puedo hacerlo, Ricardo. Vas a matar a tu primo. Están amenazando a mi familia». Y luego, la respuesta de Ricardo. Su voz desprovista de toda emoción. Un veneno helado que congeló la sangre de todos los presentes. La lealtad tiene un precio, Javier, y la tuya no es lo suficientemente alta. Hazlo o Isabella y el niño pagarán por tu cobardía. El impacto fue total. No hubo susurros, solo el sonido colectivo de una verdad monstruosa asentándose en la conciencia de todos. La máscara de Ricardo no se agrietó, se desintegró por completo. Consumido por una furia ciega y primitiva, Ricardo lanzó el atril a un lado y saltó del escenario, corriendo hacia Mateo, no con un plan, sino con la intención pura de silenciarlo para siempre. «¡Te destruiré!», rugió, sus ojos desorbitados por el pánico y el odio. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, el equipo de seguridad personal de Mateo, estratégicamente ubicado entre la audiencia, se materializó y lo interceptó con una eficiencia brutal y silenciosa. Mientras lo inmovilizaban en el suelo, las puertas del auditorio se abrieron de golpe para revelar a la policía. En medio del caos de cámaras y gritos, los ojos de Isabella encontraron los de Mateo. No había necesidad de palabras. En esa mirada compartida, en el apretón de sus manos, no solo celebraban la justicia para Javier, sino el nacimiento de un futuro que, por primera vez, les pertenecía por completo. El escándalo de Chevalier Industries estalló en los titulares mundiales como una supernova. Ricardo Montenegro, el emperador caído, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su rostro arrogante finalmente quebrado bajo el peso aplastante de sus crímenes.
La justicia, aunque tardía, fue implacable y absoluta. Mientras el mundo corporativo se tambaleaba y las acciones se desplomaban para luego reconstruirse bajo un nuevo liderazgo, Mateo e Isabela encontraron refugio en el silencio de la mansión, ahora un santuario en lugar de una prisión. Sentados junto a la ventana que daba al mar, con Leo durmiendo plácidamente en el regazo de su madre, no necesitaron palabras. El peso de 2 años de dolor, miedo e incertidumbre se disolvió en una mirada de profundo entendimiento. La guerra había terminado. Habían sobrevivido. Y por primera vez el futuro no era una amenaza, sino una promesa brillante en el horizonte. Los meses siguientes fueron un bálsamo para sus almas heridas y un período de reconstrucción total. Mateo, con Isabela como su socia y confidente, redescubrió el propósito más allá de las ganancias. Inició una reestructuración completa de su empresa, honrando la memoria de Javier al nombrar el nuevo centro de innovación en su honor y creando un fondo educativo a su nombre. La mansión, antes fría y desolada, se llenó de vida. El sonido de la risa de Leo rebotaba en las paredes de mármol, borrando los ecos de la soledad y el dolor. Isabela, por su parte, encontró la paz que tanto anhelaba, no solo al ver justicia para su esposo, sino al construir un nuevo hogar sobre los cimientos del amor y la confianza. Juntos, estaban transformando las ruinas de sus pasados en el jardín donde florecería su futuro. 2 años después, en una playa de arena blanca bañada por el sol del atardecer, Mateo e Isabela se dieron el sí, acepto. No fue una boda de magnates, sino una celebración íntima y profundamente personal, con el mar como único testigo de su pacto eterno. Leo, vestido con un pequeño traje, les entregó los anillos, su sonrisa radiante el símbolo de su familia renacida. Mateo, desde su silla adornada con flores silvestres, miró a Isabela y vio su universo entero, su redención y su hogar. La parálisis de sus piernas se había vuelto irrelevante frente a la inmensa libertad de su espíritu. Había encontrado en ella y en Leo una fuerza que ninguna fortuna podría comprar. Ya no era el millonario solitario del aeropuerto, sino un esposo y un padre amado, completo de una manera que nunca creyó posible. Su nueva vida se dedicó a construir un legado de esperanza y protección. Crearon la Fundación Javier Vargas, una organización global que defendía a las víctimas de la codicia corporativa, asegurando que ninguna otra familia sufriera lo que ellos padecieron. Una tarde, en esa misma playa donde se casaron, la escena era la personificación de la paz. Mateo, con una paciencia infinita, le enseñaba a Leo a construir un imponente castillo de arena, sus manos fuertes guiándolas del niño. Isabela los observaba desde la orilla, una lágrima de pura felicidad rodando por su mejilla. Descubrió que la verdadera parálisis no estaba en las piernas de Mateo, sino en un corazón que se negaba a conectar, hasta que una simple pregunta le enseñó a caminar de nuevo por la vida, acompañado por el amor. La jornada de Mateo e Isabela prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades y las revueltas del destino que demuestran que, al final, el corazón siempre encuentra el camino a casa. La historia de Mateo e Isabela no es simplemente un relato de justicia encontrada, sino un testimonio del poder sanador del destino. 2 almas, rotas por la misma traición, pero separadas por un abismo de mundos, estaban destinadas a encontrarse en el anonimato de un aeropuerto. Su viaje nos enseña que las verdaderas prisiones no tienen barrotes de acero, sino muros de soledad, cinismo
y dolor. Mateo, atrapado en una jaula de oro y resentimiento, encontró la libertad no al volver a caminar, sino al abrir su corazón. Isabela, luchando contra la corriente de la desesperación, encontró un puerto seguro en un hombre que el mundo veía como incompleto. Juntos, demostraron que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino un mapa que guía a dos corazones perdidos de vuelta a casa, el uno en el otro. Su amor redefinió el significado de la riqueza y la fuerza. Mateo descubrió que su inmensa fortuna no era más que polvo, en comparación con el valor de sostener la mano de Leo, o ver la sonrisa de Isabela al amanecer. Su silla de ruedas dejó de ser un símbolo de su tragedia para convertirse en el trono desde el cual gobernaba un reino de amor incondicional. Por su parte, la fortaleza de Isabela no residía en desafiar a un villano poderoso, sino en su inquebrantable capacidad de ofrecer compasión a un extraño, de ver el dolor detrás de la arrogancia y de creer en la bondad cuando todo a su alrededor era oscuridad. Su unión es la prueba definitiva de que la mayor discapacidad es un corazón cerrado y que la verdadera opulencia se mide en lazos de afecto, no en cifras bancarias. La jornada de Mateo e Isabela prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de reescribir el más cruel de los destinos. Si esta historia de redención y segundas oportunidades tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible y en el poder de una simple pregunta. Deja tu me gusta para celebrar que la justicia y el corazón siempre encuentran el camino. Y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las vueltas del destino que demuestran que, al final, el amor no solo nos salva, sino que nos da un hogar para siempre. Hasta la próxima gran historia.